Muchísimas gracias a todas las personas que nos siguen a través de los 107.1 de Radio Actual, las redes sociales de Charlemos CR y de Pulso CR también, así como de La Voz Cooperativa en esta ocasión, porque estamos con don Giovanni Villalobos Guzmán, el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Cooperativas CONACOP, quien pues en la Casa de los Cooperativistas, aquí en el edificio cooperativo, nos ha recibido esta tarde para hablar del cierre de la Semana Nacional del Cooperativismo y de las perspectivas de cara al próximo gobierno. ¿Es así, don Giovanni? Lo que ustedes gusten, con todo placer, estaremos contestando sus preguntas y quedamos a la orden. Muchísimas gracias. Don Ovidio Vargas nos acompaña de La Voz Cooperativa, que también hace Charlemos con Pulso los viernes. Don Ovidio, un saludo. Así es, Esteban, bueno, encantado de llegar a esta audiencia nuevamente en una edición más de Charlemos con Pulso CR y acá con don Giovanni Villalobos, secretario ejecutivo del CONACOP. Así es. Don Giovanni, este es, luego de la pandemia, la primera Semana Nacional del Cooperativismo que se celebra con alguna normalidad, ¿verdad? Sin embargo, también hay muchos retos en el panorama del movimiento cooperativo y mucho aporte del cooperativismo al país, pero poco se habla de eso. Cuéntenos un poco a las personas que no están acostumbradas a ver en el tejido cooperativo, ¿por qué es que se celebra una semana completa al año? ¿Cuál es la importancia del cooperativismo en este momento en el país? Bueno, vamos a comenzar señalando que hay un decreto ejecutivo que señala el cuarto sábado del mes de abril, es decir, eso varía de un año con otro, pero sí es el cuarto sábado del mes de abril como el Día Nacional del Cooperativismo. Esto dio pie para que los cooperativistas hiciéramos actividades durante toda la semana y que cierre en el día que señala el decreto ejecutivo. Lo hemos venido haciendo por muchísimos años, siempre presencial. Hace 2 años que comenzó la pandemia, tuvimos serios problemas y en esta oportunidad hemos hecho una mezcla, un híbrido entre lo que es presencial y lo que es virtual. Hay algunas actividades que se hacen presencial, virtual, o solo presencial. Es decir, tenemos ahí una mezcla de todas las formas de trabajo posible. Esta semana sí ha tenido la característica de que hemos podido salir más hacia las regiones. Es decir, las diferentes regiones han logrado hacer sus actividades. Ejemplo, el pasacalles, que venía siendo Urcozón durante muchos años y que había estado frenado, esta vez se pudo hacer. No todavía en las dimensiones que existían anteriormente, en que era muchísimo más participativo, pero ya se comenzó con una excelente participación, es decir, había una muy buena participación en ese día y han habido otras actividades que son presenciales, tienen que ser necesariamente presenciales. Usted estuvo, don Esteban, por ejemplo, en un dedicado que se hizo igualmente en San Carlos a don Franklin Salazar, quien ocupó este puesto anteriormente y que durante mucho tiempo había estado promoviendo un encuentro deportivo entre los atletas o los atletas representantes cooperativistas en fútbol, sí, contra los veteranos de Italia 90. Sí. Eso don Franklin lo había iniciado hace alrededor de año y medio. Eso tiene que ser presencial, necesariamente. Usted no puede jugar fútbol virtual, tienes que hacerlo en forma presencial, sí, a menos que estés jugando en una maquinita, que eso ya es otra cosa. Pero así hay actividades que han sido presenciales, otras virtuales, otras mixtas. Hoy mismo estuvimos en el auditorio como el dedicado de la Semana de Cooperativismo, que en este caso es la Comisión Permanente de Cooperativas de Autogestión. Eso lo hicimos en una forma presencial en el auditorio, pero con participación hacia plataformas que permitieran
que la gente pudiera participar desde las regiones o desde cualquier otro. Sí se celebra a nivel nacional, entonces es real la incidencia de la Semana del Cooperativismo en el país, en el mundo cooperativo. Claro, nosotros aprovechamos estas oportunidades para hacer de todo un poco, hacer capacitación, hacer un poco de remembranza, traer también a valor presente lo que estamos haciendo, lo que se ha hecho, los desarrollos de los planes futuros, contarle a los amigos cooperativistas los éxitos que se hayan tenido en el transcurso del tiempo. Entonces es una mezcla muy bonita entre festividad, capacitación, un poco de todo, un poco de humor, un poco. Vimos ayer, por ejemplo, en la celebración de la mujer cooperativista, que fue ayer, de que terminaron prácticamente todos bailando ahí en el auditorio. En el auditorio, haciendo un poco de defensa personal, con gente que llevó, con un es como el mismo cooperativismo, sí. El monólogo que con un fue monólogo muy bueno sobre género, sobre temas de género, violencia intrafamiliar, etcétera. Y entonces se hace de todo, se capacita, se divierte, se canta, porque ahí terminaron la gente cantando con los plancharangas. Es una actividad que tiene una mezcla de todo, y eso es lo bonito, es participativo, y no es también hay momentos en que es más formal, es más académico, analítico, crítico. Y eso es la semana del cooperativismo, la cual hemos venido desarrollando, creo yo, con mucho éxito. Es un elemento que genera cohesión, ¿verdad? Entre las cosas. Es que recordemos que el movimiento cooperativo es eso, es un movimiento empresarial de economía social, que tiene incluso una protección constitucional, Giovanni. Correcto, el artículo 64 le da naturaleza constitucional al cooperativismo como una forma de desarrollar a la población en temas económicos, sociales y culturales. ¿Verdad? Esas son las participaciones que puede tener las cooperativas, de toda naturaleza. El cooperativismo se diferencia de otro tipo de empresas en que no es el lucro lo que nos anima, en que lo que nos interesa es la persona, es el ser humano, es ese desarrollo espiritual, ese desarrollo personal, ese garantizarse los medios económicos de subsistencia, pero que además le trate en la dimensión personal y humana que debe tener los individuos, y no como en otro tipo de empresa en que es una relación patrono-obrero, y en el cual el patrón lo que le interesa es que el obrero produzca lo más posible para su beneficio personal. Y en función del mercado, únicamente. Únicamente. En el cooperativismo es un tema de mercado siempre, pero dirigido a los asociados y a las asociadas, ¿verdad? A la calidad de vida. A la calidad de vida desde el punto de vista económico, social y cultural. Exacto. De ahí que la importancia del movimiento cooperativo a veces se tergiversa, ¿verdad? A veces hay personas que consideran que es una sombrilla el cooperativismo de beneficios. Sin embargo, lo que nos hemos ido dando cuenta conforme hemos profundizado en el conocimiento del movimiento cooperativo es que es un movimiento también de trabajo, de generación de empleo en la localidad donde las personas viven, diferente a los empleos ordinarios, tradicionales de mercado, que es la gente la que se tiene que trasladar 2-3 horas hasta el lugar donde vive. Por ejemplo, en las cooperativas autogestionarias, pues la gente generalmente es de la comunidad donde está la cooperativa, e incluso en las agrícolas, e incluso en el caso de ustedes, Copelesca, que es una cooperativa de electrificación, trabaja en la zona, ¿verdad?, donde desarrollan la vida de sus asociadas y asociados. Vamos a ver, el cooperativismo desde su génesis, desde su inicio,
tiene una función eminentemente social. El cooperativismo nace ya en 1844, cuando estaba en su máximo apogeo el capitalismo. Capitalismo que en ese momento era realmente salvaje. Era el capitalismo de la explotación de las minas de carbón en el Reino Unido. Con jornadas laborales mínimas de 12 horas, con explotación infantil, con explotación de las mujeres, donde simplemente el trabajador era prácticamente un esclavo de la producción. El cooperativismo nace como una forma... Perdón, ahora desgraciadamente están volviendo maquillados de alguna forma, maquilas informáticas que no escapan de esa realidad, ¿verdad? Disculpe la interrupción porque yo sé que ahora me va a hablar otra vez en función del cooperativismo y el impacto social. Vamos a ver, es que... Y en el ser humano. El cooperativismo viene de cooperar, viene de cooperación. Y la cooperación es inherente al ser humano. Si el ser humano no hubiera entrado en cooperación, no hubiera podido sobrevivir como especie. Simplemente no tendría ni la fortaleza ni la capacidad para enfrentar a las grandes fieras de aquel momento cuando era incipiente la humanidad. Y ¿cómo logra superar esto? A través de la cooperación, a través de la unión, La asociación, la familia, la tribu, y ahí va evolucionando hasta llegar a elementos mucho más elaborados como son el Estado, ¿verdad? Pero la cooperación es inherente al ser humano. El ser humano debe de cooperar si quiere sobrevivir. Lamentablemente, y ahí es donde quería llegar, lamentablemente han venido algunas corrientes de pensamiento que le dicen no, usted tiene que luchar y ser cada vez mejor usted, no piense en los demás, no se preocupe por los demás, su éxito está en que usted logre hacer el mayor capital, que usted logre ser el empresario más fuerte, el más grande, y no le importe lo demás. Es decir, nos estamos no evolucionando, no involucionando. correcto, Hacia una forma de pensamiento en el cual lo individual es lo que debe prevalecer, y entonces usted escucha corrientes de pensamiento que le dicen, mire, para ser exitoso en la vida no es ser, es tener. Mientras usted tenga más capital, mientras usted tenga... Y entonces, ¿cómo se logra eso? Eso se logra a través de explotación de las personas. claro. Usted no, porque no puede ser individualmente. Usted necesita, Siempre va a necesitar una persona para llegar a su objetivo. siempre va a lograr, para lograr objetivos se necesitan muchas personas. Siempre. Siempre. Entonces, o las explota o colaboran juntos. Claro, inclusive, don Giovanni, en esas tecnologías y esas teorías más bien que están intentando acaparar o hacer que el movimiento cooperativo se vea ajeno, hablemos a nivel país, ¿por qué celebramos el cooperativismo? ¿Por qué existe esta Semana Nacional? ¿Qué es el motor que impulsa el cooperativismo? ¿O qué es el cooperativismo como motor económico? A eso es lo que voy. Simplemente hay pensamientos o corrientes de pensamiento que ven en el cooperativismo algo que no debería existir. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que proponemos la colectividad, la cooperación, la ayuda mutua, los valores que nos caracterizan. Claro. Por eso es que celebramos estas actividades. Celebramos diciendo, somos diferentes, no somos iguales a las empresas de capital, somos diferentes, pero podemos ser exitosos, podemos ser igualmente fuertes, con igualmente un capital, nada más que no es personal, sino que es socializado entre los miembros de la asociación cooperativa, que son sus asociados. Inclusive llega a haber bastante alcance porque en este país existen casi de 1 millón de personas que son cooperativistas. En este momento yo diría que más, ya hay algunas cooperativas que tienen más de 200,000 asociados. Claro, pueden estar en una y en otra, repetir la misma persona, pero ya hay
cooperativas que tienen más de 200.000 asociados. Hay otras que ya superaron los 100.000 y hay algunas de reciente creación que tienen 20 asociados. Claro. Están apenas iniciando. Y para hacer una cooperativa se necesitan, si es tradicional, 20 personas, y si es autogestionada, 12 personas. Pero por eso tenemos de todo, y si sumamos todas las cooperativas, yo creo que superamos fácilmente el 1.000.000 de personas. Una pausa. Amigas y amigos, recordarles que estamos en el edificio cooperativo en esta tarde de viernes con don Giovanni Villalobos Guzmán, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Cooperativas. Me acompaña el colega Ovidio Vargas Barrantes. Estamos hablando de cooperativismo, desarrollo de la semana del cooperativismo y además de los retos del cooperativismo y de la reinstalación de una economía sana en Costa Rica como hace años no se ve. Estamos en una transición, don Giovanni. Viene un próximo gobierno con un perfil completamente diferente a los dos anteriores de Acción Ciudadana. ¿Qué espera el movimiento cooperativo? ¿Qué espera el CONACOP de lo que pueda pasar? O más bien, ¿cómo se están preparando para enfrentar y colaborar y cooperar de alguna manera, ¿no?, con el próximo gobierno? Siempre que hay transición de gobierno hay nuevas ideas, nuevas personas que toman los puestos de decisión, de la toma de decisión, y siempre hay que mantener abierto el diálogo, conversar con ellos y ver hacia dónde pretende llevar el país. Todavía esto no se sabe, hasta el día de hoy se está formando parte del gabinete, creo que todavía no queda, no está integrado, no queda consolidado completamente. Pero nosotros sí consideramos y hemos hablado a los candidatos de cuáles son nuestras posiciones. Digo los candidatos desde que eran 27 en aquel momento, a todos los 27, luego se redujo 25, les mandamos una notificación de cuáles eran nuestras posiciones y qué era lo que esperábamos del futuro gobierno. También les solicitábamos que nos dijeran cuáles eran sus planes dentro de su futuro gobierno. Claro. Igualmente, una vez que terminó la primera parte, convocamos a los candidatos a conocer su pensamiento y lamentablemente uno de los candidatos no llegó, pero pudimos manifestar qué era lo que esperábamos en el cooperativismo y ofrecer en qué podíamos colaborar, porque esto no es solo pedir, hay que pedir y hay que ofrecer. Nosotros estamos ofreciendo nuestra colaboración en lo más importante que tiene que ser un gobierno, que es creación de fuentes de empleo. Y nosotros decimos, mire, el cooperativismo tiene mucho que aportar. Es la vocación del movimiento cooperativo, generar trabajo. Exactamente. Nosotros creemos que las empresas que ya existen pueden ir más allá de lo que ya están y crearse nuevas empresas cooperativas que atiendan partes de lo que el país necesita. Y es que el cooperativismo está en todas las áreas productivas, ¿no?, del país, entiendo, prácticamente. El movimiento cooperativo tiene 3 sectores. Tiene un sector autogestionario, un sector agrícola industrial y un sector que llamamos de las demás cooperativas, es decir, donde están todos los demás. Y ahí podemos ver diferentes subsectores, donde están, por ejemplo, ahorro y crédito, electricidad, consumo, estudiantiles, etcétera, etcétera. Es decir, efectivamente estamos en todas las ramas de la economía del país, algunas que son responsabilidad del Estado, como el caso de salud, de educación, de transporte, de electricidad. Ahí estamos en todas esas ramas que son responsabilidad del Estado, contribuyendo desde hace muchísimo tiempo. Si tan importante es como se perfila y como sabemos que es el cooperativismo, don Giovanni, ¿por qué hay tanta insistencia en imponer a troche y mocha el mito de que las cooperativas no pagan impuestos? Que es algo con lo que los han atacado muchísimo. Lo acaba de señalar muy bien usted, don Esteban, eso es un mito. Las cooperativas pagamos
todos los impuestos, excepto el de renta, que no lo paga la cooperativa, sino que lo paga el asociado. Es decir, cuando la cooperativa devuelve el excedente a un asociado, ahí ese asociado tiene que cancelar el 10% de renta a favor del Estado. Pero todo lo demás, todos los demás impuestos que existen, Claro. se pagan. E inclusive en algunas medidas nos convertimos en recolectores de impuestos para el Estado. En el caso, por ejemplo, de las eléctricas, ahí, Claro. después de cierto consumo, el excedente se paga el 13% de IVA. Eso la cooperativa lo retiene y lo entrega al Estado. Igualmente, con algunos no son impuestos, pero sí son cargas que se han impuesto sobre los contribuyentes. En el caso, por ejemplo, de la retención del pago de bomberos, el tributo a bomberos. ¿Cierto? Es un tributo que las 4 cooperativas y las otras 4 Sí. distribuidoras Los distribuidores de electricidad lo pagan. le retenemos lo correspondiente para entregarle al Estado. Es decir, no solo pagamos impuestos, sino que somos recolectores de impuestos a favor del Estado. Y cuando se hacen ventas, por supuesto que se paga IVA. Y cuando se hace compras, por supuesto que se pagan los impuestos al valor de un vehículo o de cualquier otra compra que se haga en este caso. Don Giovanni, con ese impacto que tiene el cooperativismo, tanto económico como social, ¿cuáles son esos temas que preocupan al cooperativismo, los que se plantean también ante los candidatos, bueno, y ahora presidente de la República? Nosotros lo que le hemos planteado a los candidatos desde su inicio es que estamos dispuestos a colaborar, que hay temas de la sociedad que hay que resolver en el cual el cooperativismo puede tomar partido. Y le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, está dentro de muy pocos meses el vencimiento de la revisión técnica vehicular. Bueno, el cooperativismo puede, en una cooperativa con los trabajadores que han estado haciendo ese trabajo hasta este momento, venir a dar ese aporte a la sociedad en la revisión técnica vehicular con igualdad de condiciones, con la misma calidad, con todo igual, que no se pierdan esos empleos, y que además el capital que se produzca no salga del país, sino que quede inserto dentro de la economía nuestra. Claro, a ver, ¿por qué? Bueno, la ley ahí está incentivando el movimiento cooperativo, pero si así como grandes cooperativas como Coprole, que es Los Pinos, deja el capital aquí flotante, ¿verdad?, en la economía interna, las inversiones extranjeras, que son muy importantes porque generan trabajo, desgraciadamente se llevan ese capital a sus casas matrices. Eso es lo que usted nos está explicando en sencillo. Al ser operadores locales, la plata queda en el país y no hay fuga de divisas. O sea, hemos tenido a RITV sacando plata hacia el exterior todo el tiempo de concesión, y ahora eso se podría revertir Y quedar acá. en beneficio de la economía local. Y quedar acá. Y ya ustedes han planteado acercamientos con el Ministerio de Obras Públicas, porque don Rodolfo Méndez estaba muy asustado de que no había cómo reponer a RITV. Mire, sí hay, y una posibilidad es la nuestra. Más bien sabemos que hay muchos intereses de otros que sí les interesa tomarlo para su beneficio personal, lo cual no estamos en contra, pero nosotros quisiéramos que quedara mejor distribuido, que quedara, que pudiera eso estar en manos de muchas personas y no de un solo empresario o de un solo grupo empresarial. Todas las semanas, cuando
Dos Pinos que usted mencionó, Coprole, le paga a sus asociados, ellos van, hacen sus compras, compran sus vehículos, van y compran abonos, Sí, todo claro. ese tipo de cosas. Eso dinamiza, Claro. esas son fuentes de empleo. Nosotros estamos convencidos de que sí es cierto que necesitamos el capital extranjero que venga a invertir, Claro. pero que también mucha de esa inversión debe quedar aquí para que se distribuya entre los costarricenses. Promover el empresariado local. Este país, hay que decirlo con mucho dolor, es el país que en los últimos años se ha polarizado más. Cada vez hay más gente, hay más gente que no tiene prácticamente nada y muy pocos que tienen muchísimo. La idea del cooperativismo no es esa, la idea del cooperativismo es aplanar las cosas de forma tal de que todos tengan en igualdad, o por lo menos muy cerca de la igualdad, la distribución de lo que se produzca dentro de la empresa cooperativa. Recordarles, amigos, que pueden dejar sus mensajes de texto o mensajes de voz en nuestras plataformas. Estamos con don Giovanni Villalobos Guzmán, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Cooperativas y CONACOP, y quien también además es pues asociado y expresidente de la Cooperativa de Electrificación Rural de la Zona Norte, Copelesca, que me engancho en este pie Claro. de Copelesca audio para hablar sobre el empresariado. Estamos hablando de empresas que son sociales, ¿verdad? Pero también hay empresas que por su perfil pues buscan un tema más industrializado. Copelesca de alguna forma es una mezcla de ambas. Tiene un impacto social, pero también un impacto industrial fuerte. Acaban de ganar el premio a la excelencia empresarial que da la Cámara de Industrias. Así que esos mitos de que si el cooperativismo se parece al sindicalismo o que si es un grupo de gente que no produce, como que se vota con solo ese premio, que sé que no es el único que han recibido. Nosotros en Copelesca, en aquel momento tomamos las riendas de la cooperativa, comenzamos a hacer cosas diferentes, pero necesitábamos que nos midiera un ente externo. Entonces nos afiliamos a la Cámara de Industria y pedimos que nos evaluaran en cómo estábamos empresarialmente hablando. La primera vez fue en 2012, en que se obtuvo en ruta a la excelencia una denominación plata, lo cual demostraba que no estábamos tan mal como uno podría pensar, O como algunos quisieran. o como algunos quisieran, pues sí, porque siempre hay enemigos en todas partes. Y ahí comenzamos a ir sometiéndolos al escrutinio, pero estos escrutinios uno los hace no para obtener premios, sino para ir mejorando. Todas las recomendaciones se van aceptando, se van introduciendo y se van mejorando. Esto nos llevó a que en el año 2016 Copelesca fue la primera empresa en este país que tuvo el Premio Nacional de la Excelencia en el 2016. Primera empresa de todas las que están adscritas a la Cámara de Industria. Después de eso hicimos un impasse para seguir mejorando, en mejora continua, mejorando todos los estándares en todos los niveles. Y en el 2021, el año anterior, decidimos volvernos a someter al escrutinio y ganamos por segunda vez el Premio Nacional de las Empresas. La única empresa, y eso nos llena de mucha satisfacción, que sea una cooperativa, que tiene 2 premios nacionales a la excelencia, es Copelesca. De hecho, después de Copelesca solo hay otras 2 empresas que tienen el premio nacional, pero una vez, 2 veces únicamente Copelesca. Porque
también hay que desmitificar, como usted lo señala, don Esteban, el hecho de que por ser cooperativa tenemos que ser, y perdónenme la expresión, chambones para trabajar. No, podemos hacerlo con excelencia, podemos hacerlo con estándares de calidad, podemos hacerlo con lo mejor de la tecnología, podemos hacerlo con lo mejor que ofrezca el mercado en todo el mundo, en prácticas empresariales de buen nombre, de buen nivel. Y eso es lo que hay que hacer. O sea, y no solo que ofrezca, hay muchas empresas cooperativas que tienen un excelente nivel. Si usted va a la Dos Pinos, por ejemplo, que antes lo mencionaba, y ve la tecnología que tiene, si ve todos los procesos productivos, la forma en que trabajan, Sí. es realmente impresionante. Las cooperativas de salud, don Giovanni, que estábamos hablando, Ovidio, recuerda, hace un pocos días sobre el impacto en la población aquí en la gran área metropolitana. Uno no se imaginaría que va al Evadis, por ejemplo, de Pavas, y que es una cooperativa, o que ve el Evadis de Tibás y es una cooperativa, o que en Escazú está otro Evadis y es una cooperativa. El término de OAIS, como usted lo menciona, ellos tienen lo que correspondería a 116 OAIS. Es una barbaridad. En 4 cooperativas. ¿Por qué son tan importantes estas cooperativas en las comunidades que ellos atienden? Por varias razones. Por ejemplo, ellos han logrado mejorar el tiempo de atención, es decir, que si la caja cierra a las 4 o 5 de la tarde, ellos se mantienen a las 6, 7 y 8 de la noche. ¿Verdad? Eso es una mejoría para el asegurado. Porque el funcionario no es de la caja, es un funcionario de la cooperativa. Es un asociado de la cooperativa. Incluso. Porque son cooperativas autogestionarias. Entonces son codueños. Son codueños. Ahí desde quien limpia el piso hasta el doctor que lo atiende, son asociados de la cooperativa y por eso le ponen el amor de un propietario y no de un empleado. Cumplir de un empleado. Con un reloj, con un horario que a las 4 y 5 ya le cerré la ventanilla y se queda. Ahí no, ahí simplemente ellos les interesa que usted tenga el mejor servicio. Y cuando se han hecho las evaluaciones por parte de los mismos personales de la caja, se dan cuenta que son más de un 30% más económicos de si esos devices los estuviera atendiendo la caja. Que esa es una observación muy atinente porque recuerdo que sí, que hubo el momento de la evaluación hace 2 años casi, de si la caja continuaba o no tercerizando los servicios de estos centros básicos de atención y salió a la luz ese dato. O sea, hay hospitales privados que intentaron administrar estos EVAIS y pues lastimosamente para los usuarios pues no lo lograron, pero hay 116 EVAIS en manos de cooperativas y más bien son 30% más económicos para la caja. Así es. Entonces uno dice, ¿qué pasa con este modelo que tan poca publicidad recibe a veces y que más bien tantos enemigos se le levantan? Vamos a ver, los medios de comunicación, que no son ni tan medios de comunicación, sino más bien empresas de comunicación, no les interesa exaltar este modelo. Es un asunto empresarial. ¿Por qué? Porque a algunos de los dueños de los medios de comunicación o de las empresas de comunicación les interesaría tener ellos eso que hacen. Esos modelos, esos emprendimientos, Exacto, esas unidades de negocio. Tenerlo de ellos. Tenerlos de ellos. Sí, porque los dueños de los medios no son solo dueños de medios, también tienen participación en azúcar, en café, en industria, claro. En muchísimas empresas. Entonces, ellos nos ven más bien como una amenaza. Como una amenaza. Y entonces, si una cooperativa, por ejemplo, hace una buena obra, un proyecto, lo que sea, usted nunca lo verá. Pero si una cooperativa tiene una pifia, lo verá en todos los totalmente titulares. En todos los titulares. Sí. Eso es así.
y eso lo tenemos absolutamente claro. Eso sucedió mucho, perdón que vuelva con ustedes, pero es que hay que comprender estos fenómenos, ¿no? Eso sucedió mucho, recuerdo cuando a Copelesca en particular los atacaron por el tema de la planta hidroeléctrica en la zona norte que le habían comprado a Holcim, exactamente, Hidroaguasarcas. Hidrosarcas. Sí, señor. Miren, vea qué interesante, comencemos por el final. Copelesca le compra a Holcim. Una empresa privada. Holcim es una transnacional. El capital que producía esa hidroeléctrica iba a parar a Suiza, donde está la sede central de Holcim. Pero cuando 100.000 asociados de Copelesca se la compran a Holcim, es decir, traen la comunidad sancarleña que ese capital se quede en el país, sí. Eso no es noticia. Eso nadie lo cubrió, nadie le interesó. Sí. Pero en el momento en que hubo una parada que ya estaba programada, entonces comenzaron a salir diciendo que lo que se ha comprado era una chatarra, que eso no servía para nada, y responsables que dijeron que el río Aguasarcas se estaba secando. Y cosas por el estilo. Cuando nosotros hicimos la reparación, que más bien se repotencializó la planta, era de 14 megas y quedó en 15 megas por un cambio en ejes y álabes y otros componentes que no vale la pena mencionar, pero quedó como un mega más de potencia. Ese mega más es más producción, es poder levantar más potencia, más energía. Eso no lo cubrió nadie. Nadie lo contó. Nadie lo contó. Nosotros tuvimos que obligar a una empresa a hacer 6 rectificaciones de respuestas por noticias falaces y equivocadas. Se los llevó el tren, Se los llevó el tren porque 6 veces los obligamos a rectificar. Y eso, en un medio de comunicación que pierde la credibilidad, es terrible. Y cuando tiene que rectificar tantas veces en tan poco tiempo, lo que demuestra que la credibilidad no está al tope. Ahora tienen ustedes también, ya están despertando a esa otra barrera defensiva, porque tienen Canal 14 y el CONACOP patrocina La Voz Cooperativa, ¿verdad? Ya está empezando a darse, y en Punta Arenas hay otro programa cooperativo también dirigido. Hemos ido creciendo en nuestros propios medios de comunicación. En este momento, Copelesca desde hace muchos años tiene Canal 14, pero también tiene Infocomunicaciones. En Alfaro está ZTV, en Los Santos está Altavisión, en fin, hemos ido creciendo. Cierto, buenos colegas de Altavisión. Claro, nos hemos dado cuenta que aquí o salimos nosotros a decir las bondades del movimiento cooperativo o nadie lo va a hacer. Correcto. O nadie lo va a hacer. Nos van a invisibilizar, y por eso es que todos estos programas son tan importantes y nosotros siempre estaremos dispuestos a participar, porque es la forma de que llegue, que se despierte un poquito en el oyente de este programa, y que diga, bueno, voy a investigar, aquí yo no le estoy a nadie que piense igual que piensa su servidor, sino que vaya, investigue, vaya y se fija de las bondades del cooperativismo, vaya y se fija de cómo impacta las comunidades que tienen cooperativas con respecto a las que tienen un menor desarrollo cooperativo. De hecho, había un estudio reciente de la ERC que hablaba, de INCAE, que hablaba precisamente sobre la diferencia en el desarrollo social, en los índices de desarrollo social entre cantones, los que tienen y los que no tienen cooperativas. Vamos aterrizando porque nos gana el tiempo, don Giovanni. Sin embargo, no queríamos, ¿verdad?, dejar de tocar este punto. Usted dijo ahora, habló sobre un conversatorio que se organizó aquí en el CONACOP y que faltó un candidato. El candidato que faltó al final no ganó. Don Rodrigo Chávez vino
aquí tuvo la conversación con los cooperativistas, pero no se asumieron compromisos. ¿Hasta dónde necesitan ustedes más bien conectar con el nuevo gobierno para evitar que la desinformación o que esos enemigos de los que hemos hablado durante el programa pues atenten contra la estabilidad del movimiento cooperativo y su integración? Bueno, yo creo que don Rodrigo conocía un poquito el movimiento cooperativo 30 años anterior, porque él estuvo como trabajador de uno de los bancos cooperativos en aquella época, hace más de 30 años. Y eso es lo que conocía. Durante toda su estadía en el Banco Mundial, se olvidó de ese modelo y creo que tenía algunas debilidades en cuanto al conocimiento de lo que es el modelo cooperativista. Y creo que ese conversatorio nos permitió un acercamiento donde les pusimos cuáles eran nuestras propuestas y donde él en alguna medida también reconoció que el movimiento cooperativo tiene grandes virtudes y que puede ser un desarrollador de lo que necesita el gobierno, que es reactivación económica. Correcto. Y ahora lo que hay que hacer es plasmar eso en hechos concretos, que podrían ser, por ejemplo, el que le acabo de mencionar, de la sustitución de RTV por cooperativas, una empresa cooperativa o varias empresas cooperativas. Un consorcio. Un consorcio podría ser. Eso podríamos irnos acercando. Es que viendo la capacidad instalada que le quedó al Estado al retail y viendo la capacidad cooperativa de operación de 113 BAIS o de electrificación en Los Santos, en la zona norte, las cooperativas tienen con qué. Tenemos con qué, hemos ido aprendiendo en el transcurso del tiempo y ahí tenemos empresas de toda naturaleza, industrializadas, con mucho músculo, con mucha potencia en cuanto al desarrollo de una región o de una comunidad, y todo eso se puede poner al servicio del país. Ahí nosotros no tenemos ningún temor de este tipo de industria. Aquí tenemos en cooperativa la única industria en el país que repara aviones, por ejemplo. Sí. Toda la razón. Efectivamente, Copesa. Copesa es en el aeropuerto Juan Santamaría La Parque. Es correcto. Si usted va, Sí, si usted va a Copesa, reparan Boeings, ¿verdad? Es una locura. si usted va y algún día tiene la oportunidad ahí y ve los talleres que tienen, la capacidad instalada que tienen, lo que es más, la fila de aviones que están en este momento, ellos convirtiendo de pasajeros a carga, porque el tema del turismo se bajó mucho y entonces algunas empresas están cambiando su giro de negocio, de transporte de personas a transporte de carga. Entonces, tienen una cantidad impresionante de aviones en lista para convertirlos, agarrarlo y convertirlo, reconvertirlo. Eso es manejo industrial, eso es conocimiento, eso es capacidad, eso es lo que han aprendido desde hace 60 años. Tampoco es que son unos advenedizos en el negocio, tienen más de 60 años de estar en el mismo, lo conocen. Bueno, así igualmente muchas empresas tenemos la capacidad de aportar en nuevas ramas de las que hemos venido estando hasta este momento, o en la constitución de nuevas empresas para atacar, en el buen término, giros comerciales diferentes a los que hemos estado hasta este momento. Perfecto, ¿no? Agradecidísimo, Ovidio. No, agradecido, don Giovanni, la entrevista muy bien, así que encantado de invitar a todos a que sigan en sintonía de Charlemos con Pulso CR. Muy bien, don Giovanni, un mensaje para la audiencia que lo ve en esta cámara. Final. Agradecerles más bien por la deferencia de habernos escuchado y señalarle que el cooperativismo está para servir, no para otra cosa. Tenemos las puertas abiertas para los emprendimientos que quieran hacer, así que
Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Muchísimas gracias, gracias a todas y todos ustedes por seguir esta entrevista. La pueden ver completa cuando gusten en nuestras redes sociales, en Charlemos CR y impulsocr.com, La Voz Cooperativa, y acá en Radio Actual en los 107.1 de su dial. Seguimos con más acá en esta tarde de viernes, y muchísimas gracias a todo el movimiento cooperativo por habernos recibido en su casa en Ledicop. Muy buenas tardes. ¿Qué te cae? Vámonos, si ya va para aire. Ah, ya sale. Sí, ya, muy bien, por eso. Puta, volcando y capando. Volcán y capaz, Por eso yo lo estaba preguntando y decía, mata. sí, ya sigue carita. ¿Cuánto duramos? ¿Cuánto duramos? Más de 33 minutos. Puta, es que estuvo densa. 33 minutos. Sí, Yo creo que más. yo creo que 40. mucho, sí. Ah, 40 y... A 40. ver,